saludo a todos y a todas. En esta rueda de prensa con relación a la presentación que se hace por parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en un trabajo conjunto a la Corte Penal Internacional, permítanme ubicar un primer momento que es del año 1984 al 2011. Eso es lo que algunos investigadores han llamado la época de la pesadilla para el movimiento social en Colombia, y dentro de esta pesadilla el movimiento sindical. Y luego en la ubicación transitoria del gobierno Pastrana Uribe, donde en un año del gobierno Pastrana se sucedieron 192 asesinatos de sindicalistas en Colombia. En ese año en el mundo hubo 206. Entonces eso nos puede mostrar la magnitud de la violencia contra el movimiento sindical en Colombia. Violencia que hoy los estudios de todos quienes se han dedicado a este tema demuestra que es una violencia sistémica, sistemática, programada contra la clase trabajadora, básicamente la que está organizada. Y los hechos en su gran mayoría se suceden antes o después de haberse desarrollado un conflicto laboral en Colombia. Entendido que la violencia antisindical es tan grave en Colombia que casi que exclusivamente nos dedicamos al problema de las cifras en las amenazas, asesinatos, allanamientos, desplazamientos, detenciones, torturas, y eso nos opaca que la violencia antisindical tiene otro escenario, que es la violación permanente a las libertades políticas en el marco de la libertad sindical, el derecho de asociación y el derecho a la negociación colectiva. En Colombia la violencia antisindical se junta en dos factores. Uno es la violación a los activistas, a los sindicalistas, a los dirigentes como personas. Dos son las violaciones políticas que se cometen contra la organización sindical y los mismos protocolos y convenios internacionales. Seguiremos recalcando que en este marco de la violencia se han acrecentado dos formas en los últimos tiempos: es la violencia contra la mujer y la violencia contra la niñez, dejando en un entredicho lo que está sucediendo en un sector de la población juvenil profesional capacitada hoy, que se le violenta el derecho al trabajo. En el caso específico de violaciones del derecho a la libertad y a la integridad física de los sindicalistas en Colombia en el 2012, hacia atrás hasta el 2002, nos encontramos que tenemos un total de 6.344 violaciones. Si ello incluye allanamientos, amenazas, atentados, lesiones, desaparición, desplazamiento, detención arbitraria, homicidio, hostigamiento, secuestro. Pero lo preocupante por encima de esto es que con el transcurrir del tiempo y las políticas que ha ido generando el gobierno colombiano van cegando el derecho a la investigación. Hoy estamos luchando para retomar el derecho a la reparación en dos sentidos: la reparación individual a la cual tienen derecho las personas, y la reparación colectiva, que es la reparación política, donde el Estado debe asumir la responsabilidad como garante de la vida y los derechos fundamentales a sus cogobernados. En ese marco, a partir del 2002, que entra en vigencia lo de la Corte Penal Internacional, se hace una relación de casos. En su gran mayoría son casos relevantes que tienen una significación política. Dejamos claro que para nosotros la vida del ser humano es igual. El problema en la violencia y en los asesinatos tiene una trascendencia y una significación política. Nos preocupa sobremanera
¿qué va a pasar del 2001 hacia 1984? Entendido que en 1984 andábamos en un proceso de fraccionamiento sindical y estábamos buscando, debido a la misma violencia que se iniciaba, cómo construir un proyecto político de los trabajadores que hoy se llama Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT. Pero en la historia del movimiento sindical surge primero la violencia antisindical en Colombia, el mismo nacimiento de la OIT. Si ubicamos en unas primeras fechas, nos encontramos con que en el 1908 y 1910 en Bogotá hubo una masacre de unos artesanos que en aquel momento luchaban contra la importación de guante inglés. Cualquier similitud con la lucha que desarrollamos hoy con los trabajadores contra los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, en Colombia uno pareciera que al surgimiento de la clase trabajadora, de la clase obrera, del trabajo como actividad del ser humano y del trabajo como derecho, hubiera nacido también el marco de la violencia antisindical. Dejando claro que en los últimos años los gobiernos han tratado de recomponer algunas cosas y ha habido una serie de normas y leyes. El problema es que no se materializan y lo más preocupante en este aspecto para nosotros es en dos sentidos. Uno es el problema de la impunidad. La Fiscalía General de la Nación tiene por entrega nuestra con otras organizaciones 2.927 casos, donde hay cualquier papel para producir una investigación. De eso seguimos en 466 condenas, pero la gran mayoría de estas 466 condenas se producen en el proceso de desmovilización, entre comillas, del paramilitarismo, porque los paramilitares, los autores, confiesan los hechos para que se les surta un beneficio en la pena. Y la otra parte que nos preocupa es el gobierno sigue imponiendo una reparación unilateral y quiere reducir la reparación únicamente al resarcimiento en unos valores económicos. Para la CUT, la reparación colectiva parte de que el gobierno reconozca el carácter de la violencia antisindical contra el movimiento sindical, contra las centrales obreras, y eso tiene un proceso de desarrollo. Nosotros tenemos que resaltar el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos, iniciativas de paz, que nos acompañan en esto, como el papel que ha jugado la comunidad internacional. Gracias. Bueno, buenos días para todas, para todos. Como lo venía diciendo Domingo Tobar, digamos que el objeto de esta rueda de prensa es comunicarle a la opinión pública en Colombia, porque ya se hizo en Bruselas, se hizo en Berlín, se hizo en La Haya, ya se comunicó públicamente que el Centro Europeo por los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales, conjuntamente con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y conjuntamente con el colectivo de abogados, hemos presentado una comunicación que tiene más o menos 150 páginas, 110 de contenido, 40 páginas de anexo, donde hemos puesto a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia. Y esta comunicación también se presentó en Bruselas ante la Unión Europea, precisamente para poner de presente, porque este mes es el debate de la aprobación del TLC en el seno de la Unión Europea, para poner de presente que no se pueden hacer negocios y no se pueden hacer inversiones en un contexto extremo de violencia antisindical como el que hemos vivido en Colombia. En ese sentido, se le pide entonces a la Corte Penal Internacional, concretamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en virtud del artículo 15 abra la posibilidad de un caso sobre Colombia en materia de violencia antisindical. ¿Cuáles son los argumentos o por qué se considera
Lo primero es que se considera que en Colombia se han cometido asesinatos de sindicalistas, desapariciones de sindicalistas, amenazas a sindicalistas, desplazamientos de sindicalistas, detenciones arbitrarias de sindicalistas, y consideramos que a la luz del derecho internacional estos ataques constituyen crímenes de lesa humanidad. Recientemente la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el asesinato de defensores constituye crímenes de lesa humanidad, de defensores de derechos humanos, y los sindicalistas son una categoría de defensor de derechos humanos que precisamente defiende los derechos laborales y los derechos sindicales. Como lo decía Domingo también, más del 50% de toda la violencia antisindical en el mundo ocurre en Colombia. Es decir, que ha habido un ataque sistemático, un ataque generalizado, ha habido un plan que ha involucrado al Estado. Si la mayoría de los sindicalistas han sido asesinados por los paramilitares, algunos directamente por la fuerza pública, algunos por el DAS, y el paramilitarismo ha estado financiado, auspiciado por los empresarios, conectado con la institucionalidad, uno puede asegurar que ese plan es un plan sistemático de exterminio del movimiento sindical. Como bien lo decía Domingo, la impunidad es patética. Si ustedes miran, se creó en el 2007 una cantidad de fiscales de OIT, 25 fiscales de OIT, se crearon jueces de OIT, y el resultado es que solamente en el 10% de los casos de asesinatos de sindicalistas, que es el delito más grave, se han producido sentencias. Las sentencias en más del 50% han sido sentencias anticipadas, donde, como decía Domingo, los paramilitares se han limitado a decir: condéneme por ese hecho, sin esclarecerlo. En la mayoría de los casos donde hay condenas, los autores están prófugos, están evadidos de la justicia. Incluso hay casos donde se han condenado personas que han sido que están muertas en el momento en que se han proferido las sentencias. Es decir, que nunca se ha avanzado sobre los máximos responsables. En esta comunicación se coge entonces todo ese cúmulo de casos que han ocurrido en vigencia de la Corte Penal Internacional, pero también se ubican unos casos emblemáticos, y sobre esos casos emblemáticos se establecen las líneas de mando, bien de grupos paramilitares, bien del ejército, del DAS, llegando obviamente a los ministros, pasando por los comandantes de división, por los comandantes de las fuerzas militares, y se hacen todas las líneas de mando en el momento en concreto en que se cometieron los crímenes. Porque si la Corte Penal Internacional se ocupa de un caso sobre Colombia, indudablemente lo tiene que hacer frente a los máximos responsables. Y esta comunicación también es un llamado para los que hacen negocios en Colombia, para los que se meten en la locomotora minera, para los que están haciendo grandes inversiones, porque no pueden hacer negocios en Colombia sin sindicatos. Es decir, la tasa de sindicalización, insisto, bajó ostensiblemente un 80% a partir de la violencia antisindical, y se requiere que se restablezca la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los sindicatos, la dignidad de las víctimas. Y si Colombia, a pesar de tener un aparato judicial, no lo quiere hacer, o lo hace solamente sobre los autores materiales, indudablemente que opera la complementariedad de la Corte Penal Internacional frente a máximos responsables. Por eso esto va a estar acompañado de mucha incidencia política de la CUT, de otras organizaciones, también de abogados europeos, de las ONGs, para lograr de alguna manera que haya una superación de la impunidad que cubre el asesinato de sindicalistas en Colombia. Yo dejaría ahí como para hacer preguntas y ustedes nos digan. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de que realmente la Fiscalía de La Haya, de la Corte Penal Internacional, les acerque la petición de abrir una investigación? Bueno, técnicamente la comunicación se presenta y obviamente la Fiscalía la tiene que recibir y la tiene que meter dentro de la investigación preliminar que está haciendo sobre Colombia desde el año 2003. Esta no es la primera comunicación. Hemos presentado
presentado comunicaciones públicas y hemos presentado comunicaciones bajo reserva por otras situaciones de violación de derechos humanos. Lo que queremos es que la nueva fiscal, porque hay una nueva fiscal, la señora Fató, que está empezando, vamos a tener reuniones con ella en La Haya en el mes de noviembre, y lo que queremos es que ella se ocupe del caso de Colombia. No podemos durar ya casi 10 años bajo análisis preliminar y los crímenes se siguen cometiendo en Colombia. El efecto preventivo de la Corte Penal Internacional no se ha logrado. En el gobierno de Santos no ha mejorado la situación de ataques a sindicalistas, porque el año pasado se asesinaron 35, este año ya se han asesinado 13 hasta agosto. Entonces, por eso es que consideramos que existe una base razonable para que la Corte Penal Internacional intervenga. Obviamente es la Corte, es la fiscal la que tiene que tomar la iniciativa de pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para iniciar una investigación sobre Colombia. Usted hablaba de responsables máximos. Acá están involucrados altos militares, funcionarios públicos, jefes de entidades territoriales. Bueno, ¿Ellos entrarían a definir eso o no? Ellos lo tienen que analizar. Nosotros estamos, en los casos emblemáticos que presentamos, pusimos una línea de mando que obviamente cobija a altos oficiales del ejército, a altos funcionarios del DAS, algunos funcionarios también de la policía, también funcionarios políticos, es decir, quién era ministro de Defensa cuando se produce, por ejemplo, el asesinato de los sindicalistas de Arauca, donde el propio ministro de la Defensa sale públicamente a decir que eran guerrilleros. Eso tiene niveles de responsabilidad, y si nosotros sostenemos que ha habido un plan sistemático de asesinar sindicalistas, la responsabilidad de llegar hasta bien arriba, hasta ministros, hasta altos oficiales de la cúpula militar del ejército, del DAS, recordemos que el DAS hizo todo un plan de persecución a la CUT, a los sindicatos afiliados a la CUT, y eso era de Estado, eso era por órdenes de agentes estatales, y en el marco de esas persecuciones se produjeron los asesinatos. Alirio, buenos días a todos. Se pide, por ejemplo, dentro de la línea de mando que se investigue al presidente de la época, por ejemplo, y quién era el ministro de Defensa al que usted se refiere. Bueno, ahí hay varios ministros de defensa, y obviamente está incluido por línea de mando el presidente como comandante general de las fuerzas militares, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tema de las indemnizaciones, ¿cómo va y cuántas familias? Hola. El tema de las indemnizaciones para el director de la CUT. Usted decía que las indemnizaciones son unilaterales y que las hace el Estado a su manera. Se refiere al tema de la reparación. Exacto. Para los organismos defensores de derechos humanos y para la CUT, la reparación no es solamente pagarle el Estado a la víctima o al familiar de la víctima una X cantidad de dinero. Para nosotros la reparación tiene varios procesos y varias etapas. Lo fundamental en esto es la recuperación de la dignidad humana, la recuperación de la parte moral, la recuperación de la parte social, la recuperación de la parte política de la central. Y desde luego, de acuerdo a las normas internacionales y a las nacionales, ese resarcimiento se termina reduciendo en última instancia a una X cantidad de dinero. Pero nosotros hoy no estamos interesados en esa parte que está haciendo el gobierno. Los gobiernos en Colombia siguen siendo gobiernos de subsidio. Entonces, desde el gobierno del expresidente Uribe empezó un proceso por la reparación por vía administrativa, que hoy con la nueva ley de víctimas lo llaman subsidio por indemnización. Entonces, ¿qué es lo que está buscando hacer hoy la Unidad Nacional de Víctimas? Es hacer el listado, y ya le puso precio la misma ley a cada víctima. Nosotros estamos en contra de eso. El proceso de reparación demanda una serie de etapas previas que tienen que terminar en cómo se recompone la sociedad, y dentro de ella las organizaciones sociales, básicamente la de los trabajadores. Señor Domingo, ¿qué espera la CUT frente a la Corte Penal Internacional?
¿Qué esperamos? Nosotros, desde que empezamos a vivir este martirio, estábamos convencidos que lastimosamente el sistema de justicia en Colombia no funciona en estos procesos, y hoy mucho menos cuando se ha hundido con nuestra participación en una nefasta reforma a la justicia. ¿Sí? Algunos dicen que si eso no es violación a la soberanía, no, porque así como los gobiernos y los empleadores crean organismos multilaterales, los pueblos tienen derecho de crear instrumentos donde se garanticen temas como el de la justicia y mucho más en el derecho a la vida, que es un tema universal. Buenos días. Para los dos, ¿cuál fue el peor año o los peores, entendemos que unos 5 o 8 años, que fueron los peores para los sindicalistas en Colombia en materia de amenazas, asesinatos, y cuántos asesinatos en ese peor año o década? Bueno, al inicio yo comentaba que esto empieza la pesadilla en el año 1984 hasta el 2011, ¿sí? Pero los peores 9 años para los sindicalistas es el proceso de transición Pastrana-Uribe. En el último año de gobierno de Pastrana hubo 192 asesinatos en Colombia, en el mundo hubo 206. En estos 9 años es donde el movimiento sindical ha pasado por sus peores momentos, ¿sí? Y es donde más se ha generado impunidad y donde más se ha tratado de ocultar la responsabilidad del Estado y de los empleadores en la violencia antisindical. Yo solamente aclararía que la comunicación solo está presentada desde 2002 hasta agosto de 2012. Y esos son 6.344 ataques contra sindicalistas. Lo más relevante pues son las amenazas, que son 3.785, 775 homicidios, 61 desapariciones forzadas, 133 atentados, que refleja pues la gravedad de lo que ha sido el ataque a los sindicalistas en vigencia de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, en términos de impunidad, de más de 5.300 investigaciones que hay por amenazas a sindicalistas, solamente en 2 casos se ha logrado determinar la responsabilidad de alguien, y no de un determinador, sino del autor que hizo de manera inmediata la amenaza. Es decir, que eso es una impunidad increíble frente a un hecho de terror, donde se le está generando terror a todos los trabajadores del país por vía de sufragios, por vía de amenazas escritas, de amenazas por internet, de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, donde se les está amenazando de manera cotidiana por su actividad sindical. Yo quiero aportarles una información. En este momento se está realizando una actividad en Bruselas a partir de las centrales sindicales internacionales, y la CUT tiene presencia allá. Estamos solicitándole al Parlamento Europeo la no ratificación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, Colombia, Perú, ¿sí? Y por las situaciones aquí planteadas, y no son convincentes las cláusulas que se proponen en la hoja de ruta, donde nosotros creemos que los elementos en la hoja de ruta son un sofisma de distracción, y lo que se va a imponer es el sometimiento a partir de lo económico a estas sociedades, y mucho peor hoy cuando la Unión Europea vive una crisis desaforada. Y comentarles que a la fecha de hoy tenemos 15 asesinatos. Acá está Alberto, que es el director del Departamento de Derechos Humanos. 17. Les puede suministrar más información. Y lamentable, un atentado contra el presidente de la subdirectiva CUT Atlántico, Javier Bermúdez, sucedido el día lunes. Entonces, eso es una última muestra para que nos convenzamos que la violencia contra el movimiento sindical no cesa, acompañado de la arremetida de la agenda legislativa, el proyecto de ley 241, que le quita el 50% de las cesantías
a los trabajadores para crear un subsidio al cesante donde el gobierno no pone un peso. La reforma tributaria que desestabiliza el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de compensación, la salud y las pensiones, y esos son derechos fundamentales. Y grava a todos los trabajadores que ganen salario a partir de 4 salarios mínimos, en los cuales van a estar incluidos muchos de ustedes, compañeros y compañeras periodistas. Bueno, Alirio, estamos conectados con Wolfgang Kalev para que le hagas una presentación, por favor. Sí, mire, el director del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos está en Berlín. Él se llama Wolfgang Kalev y lo tenemos conectado por Skype. Él tiene también como la persona que presentó la comunicación en Bruselas y que la presentó en La Haya. Él quiere también dirigirse un poquito a ustedes desde Berlín. No sé, Adriana, si pasamos. Pero... Wolfgang, ¿me escuchas? Wolfgang. Wolfgang, ¿me escuchas? Ahora sí, muy mal, pero te escucho. Ok, nosotros te escuchamos muy bien. Así, y los periodistas ya están acá pendientes. Ok, muy bien. Entonces, verán sus preguntas y yo voy a responder. ¿No vas a hacer una breve presentación del informe? Bueno, sí, puedo dar una pequeña presentación. Estamos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Ya hemos terminado nuestra conferencia que tuvimos ahora con los dos grupos parlamentarios, con un número de miembros del Parlamento, de asistentes del Parlamento, y hemos presentado este informe, la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que hemos presentado ayer, el European Center for Constitutional and Human Rights, conjunto con el colectivo de abogados CAJAR y con la CUT. Y entonces, representantes de todos los 3 organismos estuvieron presentes todo el día en Bruselas, en la conferencia, pero también prensa que tuvimos aparte y otras entrevistas con radios suecas, con radios de Holanda y todo eso. Y entonces, que hemos presentado era algo nuevo y algo que ya había conocido. No es la primera comunicación de parte de organismos de derechos humanos a la Fiscalía de La Haya, pero es la primera. Es la primera comunicación que trata especial del tema de la violencia contra sindicalistas. Entonces hemos analizado la situación de defensores de derechos humanos, particularmente la situación de sindicalistas, y podemos concluir que el nivel de violencia sí permite hablar de crímenes de lesa humanidad. Y no queremos que ningún experto del derecho penal internacional va a tener otra opinión en este asunto. Entonces, el tema de que se trata es solamente si la nueva fiscal, ahora la Fatou Bensouda, toma otra posición que el antiguo fiscal, el Moreno Ocampo, y abre una investigación formal en la situación de Colombia. Y eso es nuestro pedido y eso vamos a seguir en las próximas semanas. Hemos mandado la comunicación ayer, pero vamos a seguir también con charlas y con eventos en La Haya en el próximo mes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguna pregunta que tengas que hacerle? Hola, Wolfgang, están un poco tímidos los periodistas. ¿Están qué? Tímidos. Bueno, está bien. Pero yo sí tengo una pregunta. Yo quiero saber cómo les fue la presentación directa del informe
informe esta mañana en Europa, es decir, cuáles son los alcances de la presentación del informe, sobre todo en Europa. Lento porque la acústica está mal. ¿Cuál es el impacto de la presentación del informe en Europa? Bueno, lo interesante era que, bueno, normalmente, claro, vamos con una comunicación así, vamos a la Corte Penal Internacional, a la Haya, a la Cosmos de la Haya. Entonces, estos son juristas penalistas que discuten la causa, como los argumentos, si son válidos y todo eso. Pero hoy hemos conectado esa discusión sobre la responsabilidad criminal, hemos conectado esa discusión con otra discusión que está presente ahora en la discusión sobre los tratados de libre comercio. Y eso fue interesante porque la gente, incluidos los diputados, los miembros del Parlamento que han escuchado todo eso, lo tomaron como otro elemento, otro argumento contra el tratado, porque el argumento era, aparte de toda la discusión sobre el tratado, no se puede permitir firmar un tratado con un Estado que no está capaz de acabar con la violencia contra sindicalistas, no está capaz de dar. Bueno, yo no sé si quieren hacerle una entrevista individual a Domingo. Él tiene que salir ahora en 10 minutos si alguien quiere. Alilo, es que quería preguntarle a él, pero ustedes lo pueden aclarar, cuáles son los máximos responsables, algunos nombres de los máximos responsables que están en el informe. Bueno, es que el informe realmente no lo queremos hacer público completo todavía, se va a distribuir completo, pero yo insisto, en líneas de mando pues está el DAS, y dentro del DAS están los directores del DAS. En línea de gobierno hay ministros y el presidente mismo. En línea de militares hay comandantes de división, comandante general del ejército y defensas militares por la época en que se cometieron los hechos. Y así, en general, en los comandantes paramilitares, pues obviamente está Mancuso, está Jorge 40, están los que auspiciaron toda esa alianza para hacer planes de exterminio, están por bloques también, el bloque Centauros, etc. Pero insisto, eso se colocó a manera de ejemplo frente a los casos que se detallaron. Pero la comunicación está pidiendo que se investiguen los más de 6.000 ataques que han ocurrido en vigencia de la CPI contra sindicalistas. No sé si alguien quiere hacer una entrevista más personal a Domingo porque te vas a ir, o si ya tienen todo. Y Wolfgang es un abogado berlinés que lleva casos en África, en diferentes países por crímenes de lesa humanidad, y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos pues tienen una experticia y por eso se está ocupando. Con ellos estamos llevando el caso de Nestlé también en un tribunal penal en Suiza, y pues son expertos en este tema de derecho penal internacional. Bueno, gracias compañeros y compañeras.